¿Cómo llegamos a la crisis de gasto público? En solo 6 años, entre 2020 y 2025, el presupuesto general de la nación se duplicó, creciendo casi 3 veces más rápido que el promedio histórico. Y el de 2026, aún después del recorte del Congreso, también crecerá por encima de lo normal. Los expertos coinciden en que este ritmo de gasto es insostenible. Para mantenerlo, Colombia tendría que endeudarse mucho más o hacer una gran reforma tributaria. ¿Cómo llegamos a esta crisis de gasto? Hay 4 razones que lo explican. 1. El peso de los gastos fijos definidos por ley. 2. El aumento en la nómina y en los gastos laborales bajo Petro. 3. Las facturas sin pagar acumuladas por una mala ejecución. Y 4. La sobreestimación de los ingresos del gobierno. La cantidad de gastos fijos que son obligatorios por ley. En Colombia, una gran parte del presupuesto no se puede recortar porque está protegida por leyes o por la Constitución. Estos gastos incluyen 1. El servicio de la deuda que el Estado debe pagar sí o sí. 2. El Sistema General de Participaciones o SGP, que es la plata que el gobierno debe transferir a las regiones, a pensiones y a salud. 3. Las vigencias futuras que comprometen presupuestos de años siguientes para obras de largo plazo. En total, estos gastos, más los que crean leyes de iniciativa del Congreso, como la esterilización de los perros callejeros o las fiestas conmemorativas, representan el 88% del presupuesto y han crecido un 8% solo en los últimos 2 años. Uno de los más pesados es el pago de la deuda. En 2019 era de 50 billones, para 2025 será de 112 billones. La mayor parte de este salto ocurrió en 2 momentos, en 2021 durante la pandemia y en 2024 y 2025 cuando se emitió más deuda para pagar los créditos de corto plazo heredados de Duque y para cubrir el enorme hueco del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, FEPEC, que Petro decidió pagar para dejar de subsidiar la gasolina. Pero incluso pagando más deuda, los intereses también subieron. La desconfianza de los inversionistas frente al manejo fiscal del gobierno hizo que exigieran tasas más altas, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno Petro rompió la regla fiscal que limitaba el gasto del gobierno. El resultado, Colombia pagó 10 billones más en intereses que en 2023. El Sistema General de Participaciones es el mecanismo mediante el cual la nación transfiere cerca del 29% de sus ingresos corrientes a los departamentos y municipios para financiar servicios esenciales: educación, salarios de maestros y operación de colegios, salud, régimen subsidiado de hospitales públicos, agua potable y saneamiento, alimentación escolar, primera infancia y resguardos indígenas. Es un gasto masivo, rígido y que crece cada año, y que aumentará aún más con la reforma que le hizo el Congreso este año. Finalmente están las vigencias futuras, que permiten comprometer recursos de años posteriores para obras que duran más que un periodo presidencial, por ejemplo carreteras o infraestructura grande, y que también aumentan el monto del gasto no recortable. En total, este año destinó 21 billones al pago de las vigencias futuras, las más grandes en proyectos de infraestructura como la vía Mulalo-Lobo Guerrero. La nómina récord de Petro. Petro recibió un estado con gastos fijos ya muy altos, pero lejos de la austeridad que prometió, terminó gastando aún más, especialmente en nómina oficial, que ha crecido alrededor del 10% durante su gobierno. Apenas llegó, cumplió una de sus promesas de campaña: crear el Ministerio de la Igualdad, una entidad completamente nueva que requirió montar una planta de personal desde cero. Los datos de presidencia muestran que en 2024 había 916.000 servidores públicos frente a un promedio de 850.000 en los 2 gobiernos anteriores. Ese salto tiene una explicación. El gobierno incluyó en su Plan Nacional de Desarrollo la meta de reducir la contratación por prestación de servicios y convertir a muchos contratistas del Estado en empleados de planta con el argumento de darles estabilidad. En teoría, este cambio debía ser neutro en gasto: más empleados pero menos contratados por prestación de servicios. Pero no pasó. La contratación por prestación de servicios aumentó. Pasó de 45.000 contratistas en 2021 a 63.000 en 2024. Según cálculos de La Silla, a partir de datos del SECOC, al Estado le costó 8,7 billones de pesos cada año contratar personal por prestación de servicios en este gobierno. El incremento fue especialmente fuerte en la Agencia Nacional de Tierras, que pasó de 5.000 contratistas en 2021 a 10.000 en 2025. El gobierno justifica el aumento con su ambiciosa política de distribución de tierras, pero la entidad también ha sido señalada como fortín burocrático a favor del pacto histórico. La nómina oficial no solo creció en número de empleados y contratistas, sino también en costo, alcanzando el nivel más alto de la historia, descontando inflación. Este aumento tiene 2 motores. 1, el alza del salario mínimo, que empuja los cargos más bajos y los que por ley o costumbre están indexados al mínimo. 2, el aumento salarial del 10,88% acordado con los sindicatos en 2024, 1,6 puntos por encima de la inflación, lo que volvió más costosa la nómina del Estado. Finalmente, el aumento más grande de nómina se dio este año en el Ministerio de Defensa. El gobierno anunció un incremento significativo para policías y militares, especialmente para los rangos más bajos,
bajos que históricamente ganaban muy poco. La mala ejecución de Petro. En 2024 el gobierno Petro tuvo la ejecución más baja desde 2019, solo logró ejecutar el 82% de lo que había presupuestado. La razón principal fue la alta rotación de ministros y equipos que dejó varias entidades en desorden y frenó la capacidad de ejecutar proyectos. Pero aquí viene la paradoja, no gastarse la plata presupuestada no reduce el gasto, lo aumenta. ¿Por qué? Porque casi siempre esos recursos se comprometen mediante un contrato. Si no se paga en el año para el que estaba presupuestado, ese pago se vuelve obligatorio al año siguiente. Ese retraso es lo que se conoce como rezago. En 2024 esos rezagos fueron récord y en 2025 tuvieron prioridad de pago, creando una bola de nieve que ha inflado el gasto público. Las facturas sin pagar que el gobierno dejó de ejecutar sumaron 61 billones de pesos, equivalentes al 11% del presupuesto de 2025. El pago de esas obligaciones vencidas llevó a que en enero de 2025 Colombia registrara el mayor déficit para un enero en toda su historia, con 12,5 billones de pesos en rojo en total por andar pagando esos rezagos. En síntesis, el problema no es solo que el gobierno gaste más, es que está gastando mucho más de lo que le entra, y parte de ese gasto son las cuentas que no pudo ejecutar a tiempo en 2024. La sobreestimación de ingresos. Para que el gasto no se dispare por encima de los ingresos, el gobierno debe presentar al Congreso un presupuesto donde cada peso gastado esté respaldado por una meta de recaudo, lo que la DIAN planea recoger en impuestos el año siguiente. El problema es que durante este gobierno, esas metas han sido sistemáticamente sobreestimadas. En agosto de 2023, el Congreso aprobó un presupuesto de 502 billones de pesos, con base en la promesa de que la DIAN recaudaría 290 billones, pero el gobierno terminó recogiendo solo 237,1 billones, un hueco de más de 50 billones entre lo prometido y lo real. Para 2025, el gobierno proyectó recaudar 298 billones, pero ya tuvo que bajar la meta en 20 billones. Al final, hasta noviembre han recogido el 80% de lo que deberían según la meta, lo que está muy por debajo de lo que se presupuestó. Las metas de recaudo no las define solo la DIAN, las aprueba el CONFIS, Consejo Superior de Política Fiscal, donde se sientan el ministro de Hacienda, que lo preside, el director de Planeación Nacional, los ministros de Comercio y Agricultura, los directores de Crédito Público, Presupuesto y de la DIAN, y los viceministros de Hacienda. Todos son funcionarios del gobierno, así que el Ejecutivo tiene control total sobre esta decisión. Según verificó La Silla Vacía con exdirectores de la DIAN y funcionarios de Hacienda, en el CONFIS liderado por el ministro Ricardo Bonilla hubo presión interna para inflar las proyecciones y así justificar un nivel de gasto mayor. El entonces director de Tesorería, José Alberto Acosta, describía esta práctica como poner carne sobre el asador, empujar al equipo a inflar las proyecciones de ingresos. Las metas irreales de recaudo más el aumento en los gastos ha generado un hueco fiscal tan grande, 75 billones para 2025 según la CARF, que el país corre el riesgo de no poder pagar sus obligaciones si no se hace un ajuste drástico. Por eso al siguiente gobierno le tocará hacer un recorte gigantesco, incluso en rubros tradicionalmente intocables, si no quiere que Colombia enfrente una cesación de pagos.